Mis 4 hijos me violaron, me robaron todo lo que tenía, me echaron de mi propia casa como si fuera un perro sarnoso y me dejaron embarazada a los 57 años, viviendo en la calle como una indigente. Pero lo que ellos no sabían es que una madre traicionada es capaz de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a actos que van más allá de lo que una mente normal puede concebir. Me llamo Casimira, tengo 74 años, y esta es la historia más perturbadora que jamás he contado. Una historia de traición familiar, de hijos que se convirtieron en monstruos, de una madre que perdió todo y que decidió cobrarse cada humillación de la manera más despiadada posible. Esta historia es tan controversial, tan brutal, que he guardado silencio durante 17 años. Pero ahora que estoy vieja, ahora que ya no tengo nada que perder, necesito contarla. Necesito que alguien entienda por qué hice lo que hice. ¿Por qué una madre amorosa se convirtió en algo que sus propios hijos jamás imaginaron posible? Porque hay traiciones que trascienden cualquier perdón maternal. Hay crímenes que rompen para siempre el vínculo sagrado entre madre e hijos. Y hay venganzas que solo una mujer completamente destruida puede planear y ejecutar con la precisión de un cirujano. Durante 40 años fui una madre devota. Crié a 4 hijos con amor incondicional. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños para darles todo lo que necesitaban. Trabajé día y noche junto a mi esposo macedonio para construir un patrimonio familiar que pudieran heredar con orgullo. Evaristo, mi hijo mayor, nació cuando yo tenía 22 años. Era un niño inteligente, ambicioso, que siempre mostró liderazgo natural sobre sus hermanos menores. Nemesio llegó 2 años después, más callado pero igualmente determinado. Florencia, mi única hija, nació cuando yo tenía 26 y desde pequeña mostró una astucia que a veces me inquietaba. Abundio, el menor, completó nuestra familia cuando yo tenía 29 años. Los crié con valores sólidos, con respeto por la familia, con la convicción de que la sangre es lo más sagrado que existe. Les enseñé que una madre siempre perdona, que una madre siempre protege, que una madre siempre ama sin condiciones. Qué equivocada estaba. Mi esposo macedonio murió hace 8 años de un infarto fulminante. Fue devastador perder al hombre que había sido mi compañero durante 35 años, pero pensé que al menos tenía a mis hijos para apoyarme en mi viudez. Al principio parecía que así sería. Los 4 vinieron al funeral. Lloraron apropiadamente, me abrazaron con cariño, me prometieron que nunca me faltaría nada. No te preocupes, mamá, me dijo Evaristo con lágrimas en los ojos. Nosotros vamos a cuidarte. Eres nuestra madre y siempre vas a tener un lugar en esta familia. Esta casa siempre va a ser tu casa, agregó Florencia con esa sonrisa dulce que había heredado de mí. Nunca vas a estar sola mientras nosotros vivamos. Sus palabras me consolaron en esos momentos de dolor profundo. Pensé que había criado hijos buenos, hijos que honrarían la memoria de su padre cuidando a su madre viuda. Pero las promesas de los hijos son como el humo. Se ven hermosas al principio, pero se desvanecen en cuanto sopla el viento de la codicia. Los primeros meses después del funeral fueron relativamente normales. Mis hijos me visitaban regularmente, me ayudaban con las compras, se aseguraban de que tuviera todo lo necesario, pero gradualmente comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Evaristo comenzó a hacer comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona. Nemesio sugería que sería más práctico si yo me mudara a un apartamento más pequeño. Florencia mencionaba casualmente lo costoso que era mantener una propiedad tan grande. Abundio hablaba sobre lo difícil que sería para mí manejar todos los gastos con mi pensión de viuda. Mamá, me dijo Evaristo durante una de sus visitas, hemos estado pensando que tal vez sería mejor si vendieras esta casa. Es demasiado grande para ti y el dinero te serviría para vivir más cómodamente. Esta es mi casa, le respondí con firmeza. Aquí crié a mis hijos. Aquí viví con su padre durante décadas. No pienso venderla. Pero mamá, insistió Florencia con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme, no es práctico que vivas sola en una casa tan grande. Podrías tener un accidente y nadie se daría cuenta. Si están preocupados por mi seguridad, les dije, pueden visitarme más seguido, pero no voy a vender la casa de su padre.
Vi cómo intercambiaron miradas entre ellos, como si hubieran estado discutiendo este tema antes de venir a hablar conmigo. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Las visitas se volvieron más tensas después de esa conversación. Mis hijos llegaban con una agenda clara: convencerme de que vendiera la casa y me mudara a un lugar más pequeño, pero yo me mantenía firme en mi decisión. «Mamá, tienes que ser razonable», me decía Nemesio con una impaciencia que jamás había mostrado antes. «No puedes ser tan egoísta. Piensa en nosotros también». «¿Egoísta?», le pregunté sorprendida. «¿Cómo es egoísta querer vivir en mi propia casa? Porque esa casa vale mucho dinero», me respondió Abundio con una honestidad brutal que me dejó helada. «Dinero que podríamos usar para nuestras familias, para nuestros hijos. Esa casa va a ser su herencia cuando yo muera», les recordé. «Pueden esperar hasta entonces». «¿Y si vives otros 20 años?», me preguntó Florencia con una frialdad que me asustó. «¿Vamos a tener que esperar hasta que tengamos 70 años para recibir lo que nos corresponde?». Esa conversación me mostró una faceta de mis hijos que jamás había visto. Una codicia, una impaciencia, una falta de amor filial que me rompió el corazón. Pero lo peor estaba por venir. Cuando se dieron cuenta de que no iba a vender la casa voluntariamente, decidieron tomar medidas más drásticas. Comenzaron a presionarme de formas que jamás creí que mis propios hijos serían capaces. Evaristo empezó a llegar borracho a mi casa, gritándome que era una vieja egoísta que no pensaba en sus hijos. Nemesio me amenazaba con no dejarme ver a mis nietos si no cooperaba. Florencia me decía que era una carga para la familia, que debería estar agradecida de que todavía se preocuparan por mí. Abundio simplemente me ignoraba, como si yo fuera invisible. «Mamá», me dijo Evaristo una noche después de haber bebido demasiado, «¿vas a firmar los papeles de la casa o vas a lamentar haber sido tan terca?» «¿Me estás amenazando?», le pregunté incrédula. «¿Mi propio hijo me está amenazando?». «Te estoy advirtiendo», me respondió con una mirada que no reconocí. «Somos 4 contra 1 y no vamos a permitir que una vieja loca nos quite lo que nos pertenece». Esa noche no pude dormir. Mi hijo mayor, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi leche, que había consolado durante sus pesadillas, me había amenazado en mi propia casa. Pero las amenazas fueron solo el comienzo. Una semana después, Florencia llegó con un abogado y una serie de documentos que, según ella, me ayudarían a organizar mejor mis finanzas. «Solo necesitas firmar aquí, mamá», me dijo señalando varias líneas marcadas con X. «Son papeles para proteger tus bienes en caso de que tengas problemas de salud». Pero yo no era tonta. Había ayudado a mi esposo con los negocios durante años y sabía reconocer documentos legales. Esos papeles no eran para proteger mis bienes, sino para transferirlos a mis hijos. «No voy a firmar nada», les dije devolviendo los documentos. «Y quiero que se vayan de mi casa ahora mismo». El abogado se fue, pero mis hijos se quedaron. Y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que me llenó de terror. Odio puro. «Mamá», me dijo Florencia, con una voz que jamás le había escuchado, «vas a firmar esos papeles, de una manera o de otra». «¿O qué?», le pregunté desafiante. «¿O vas a descubrir de qué somos capaces cuando nos provocas?», me respondió Evaristo acercándose de forma amenazante. Esa noche comenzó mi verdadero infierno. Mis hijos habían decidido que si no iba a cooperar voluntariamente, me obligarían por la fuerza. Comenzaron a visitarme todos los días, no para cuidarme, sino para torturarme psicológicamente. Me gritaban que era una vieja inútil, que no merecía vivir en una casa tan grande. Me decían que era una carga para la familia, que debería estar agradecida de que todavía se acordaran de mí. Me amenazaban con internarme en un asilo si no firmaba los papeles. «Nadie va a creer que tus propios hijos te están maltratando», me decía Nemesio con una sonrisa cruel. «Van a pensar que eres una vieja loca que inventa historias para llamar la atención». Pero las amenazas psicológicas pronto escalaron a violencia física. Una tarde, cuando me negué por enésima vez a firmar los documentos, Abundio me abofeteó con tanta fuerza que me tiró al suelo. «Abundio», grité incrédula. «Soy tu madre». «Eres una vieja terca que no entiende razones», me respondió sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. «Y si no aprendes por las buenas, vas a aprender por las malas». Me levantó del suelo agarrándome del cabello y me empujó contra la pared.
La próxima vez que te niegues a firmar, me susurró al oído, te voy a romper los huesos uno por uno hasta que cambies de opinión. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hijo menor, el bebé que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando tenía miedo, me había golpeado como si fuera su enemiga, pero lo peor aún no había llegado. Cuando se dieron cuenta de que ni las amenazas ni los golpes me hacían cambiar de opinión, mis hijos decidieron usar métodos aún más despreciables. Evaristo y Nemesio comenzaron a llegar borrachos a mi casa en las madrugadas, forzando la puerta, gritándome que era hora de que aprendiera cuál era mi lugar en la familia. Mamá, me decía Evaristo con una sonrisa que me daba náuseas, vas a aprender a obedecernos y vamos a enseñarte de la manera más efectiva posible. La primera vez que me violaron, pensé que era una pesadilla. No podía creer que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, fueran capaces de algo tan monstruoso. Esto es lo que pasa cuando no obedeces, me susurraba Nemesio mientras me lastimaba de formas que jamás creí posibles. Esto es lo que te mereces por ser tan terca. Por favor, les suplicaba entre lágrimas. Soy su madre. No pueden hacerme esto. Tú ya no eres nuestra madre, me respondía Evaristo con una frialdad que me helaba la sangre. Eres una vieja que vive en nuestra casa y que tiene que pagar renta de la única manera que puede. Las violaciones se volvieron rutinarias. Mis hijos llegaban cuando querían, me usaban como si fuera su propiedad y después me amenazaban con matarme si le contaba a alguien lo que estaba pasando. ¿Quién te va a creer?, me decía Florencia cuando le supliqué que hiciera algo para detener a sus hermanos. ¿Vas a decirle a la gente que tus propios hijos te violan? Van a pensar que estás loca. Florencia no participaba directamente en las violaciones, pero las permitía. Más aún, las usaba como herramienta de chantaje para obligarme a firmar los documentos. Si firmas los papeles, me prometía, yo voy a hacer que mis hermanos te dejen en paz, pero si sigues siendo terca, no voy a poder protegerte. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que una vez que firmara los documentos, me matarían para deshacerse del único testigo de sus crímenes. Los meses pasaron y mi situación se volvió cada vez más desesperante. Mis hijos me tenían completamente aislada, controlaban mi teléfono, interceptaban mi correspondencia, me impedían salir de la casa sin supervisión. Nadie puede saber que estás enferma, me decían cuando yo trataba de pedir ayuda. La gente va a pensar que no podemos cuidarte apropiadamente. Me obligaban a actuar normal cuando venían visitas, a sonreír y fingir que todo estaba bien. Si mostraba cualquier signo de angustia, me castigaban brutalmente esa misma noche. Si le dices algo a alguien, me amenazaba Abundio, vamos a decir que tienes demencia senil. Te vamos a internar en un manicomio y nadie va a volver a verte. Después de 1 año de torturas constantes, finalmente cedí. Firmé todos los documentos que me pusieron enfrente, transferí la casa y todos mis bienes a mis hijos. Renuncié a cualquier derecho legal sobre mi propio patrimonio. Pensé que al menos ahora me dejarían en paz. Pensé que habiendo obtenido lo que querían, volverían a tratarme como su madre. Qué ingenua fui. 1 semana después de firmar los papeles, Florencia llegó a mi casa con una sonrisa que me llenó de terror. Mamá, me dijo con esa voz dulce que había aprendido a odiar, tenemos que hablar sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Sí. Verás, ahora que la casa es nuestra, hemos decidido que ya no puedes vivir aquí. Es hora de que busques tu propio lugar. ¿Cómo?, le pregunté incrédula. Esta es mi casa. Aquí he vivido durante décadas. Era tu casa, me corrigió con crueldad. Ahora es nuestra casa, y hemos decidido que ya no hay lugar para ti aquí. Pero no tengo dinero. Le recordé desesperada. Ustedes se quedaron con todo. ¿Cómo voy a pagar un lugar donde vivir? Ese es tu problema, me respondió encogiéndose de hombros. Deberías haber pensado en eso antes de ser tan terca con los papeles. Soy su madre, les grité con toda la desesperación que sentía. No pueden echarme a la calle como si fuera un animal. Claro que podemos, me dijo Evaristo apareciendo detrás de Florencia. Esta es nuestra propiedad ahora, y no queremos inquilinos que no pagan renta. Pero yo les di todo, les supliqué. Les di mi vida entera, mi juventud, mi amor. ¿Cómo pueden hacerme esto? Tú nos diste lo que era tu obligación dar.
me respondió Nemesio con una frialdad que me partió el alma. Pero eso no te da derecho a vivir de nosotros para siempre. Tienes hasta mañana para irte, agregó Abundio. Si no te has ido para entonces, vamos a llamar a la policía y te vamos a acusar de invasión de propiedad privada. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja. 57 años, sin dinero, sin casa, sin familia que me quisiera. Mis propios hijos me habían robado todo y ahora me echaban a la calle como si fuera basura. Pero lo peor estaba por descubrir. Una semana después de estar viviendo en la calle, comencé a sentir náuseas matutinas que me resultaron extrañamente familiares. Al principio pensé que era por la mala alimentación y el estrés, pero cuando las náuseas persistieron, decidí ir a un centro de salud gratuito. El médico que me atendió me miró con incredulidad cuando le expliqué mis síntomas. Señora, me dijo con gentileza, a su edad es muy improbable que esté embarazada. Probablemente sea algún problema digestivo o hormonal, pero los exámenes confirmaron lo impensable. Estaba embarazada de 2 meses. A los 57 años, después de décadas sin menstruar, mi cuerpo había producido un último óvulo que había sido fertilizado por uno de mis violadores. ¿Cómo es posible?, le pregunté al médico entre lágrimas. Es extremadamente raro, me explicó, pero no imposible. A veces el cuerpo femenino puede ovular espontáneamente incluso después de la menopausia, especialmente en situaciones de estrés extremo. El estrés extremo de ser violada repetidamente por mis propios hijos había despertado mi sistema reproductivo para darme un último regalo de horror. Estaba embarazada de mi propio nieto, o nieta. Un bebé que sería simultáneamente mi hijo y mi nieto, producto de la violación más despreciable que se puede imaginar. Esa noche, durmiendo en un banco de la plaza, con el vientre comenzando a crecer, con la evidencia de mi humillación, tomé una decisión que cambiaría todo. Mis hijos habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían subestimado a su madre, habían pensado que era una vieja indefensa que se dejaría destruir sin luchar. Pero una madre traicionada es la criatura más peligrosa que existe, y yo iba a demostrarles exactamente de qué era capaz una mujer que ya no tenía nada que perder. Pasé los siguientes meses planeando mi venganza con la precisión de un estratega militar. Estudié sus rutinas, sus debilidades, sus miedos. Aprendí todo lo que necesitaba saber para destruirlos completamente. Pero primero tenía que ganarme su confianza de nuevo. Tenía que hacerles creer que estaba rota, que había aceptado mi destino, que ya no representaba ninguna amenaza. Cuando tenía 5 meses de embarazo, aparecí en la puerta de mi antigua casa. Estaba sucia, desnutrida, claramente embarazada, con la apariencia de una indigente que había tocado fondo. Por favor, les supliqué cuando Florencia abrió la puerta. Necesito ayuda. Estoy enferma y no tengo a dónde ir. Vi cómo sus ojos se fijaron en mi vientre abultado, cómo calculaba mentalmente las fechas, cómo llegaba a la conclusión obvia sobre quién era el padre. Mamá, me dijo con una mezcla de horror y culpa. Estás embarazada, confirmé dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. De 5 meses, y no sé qué hacer. Mis hijos se reunieron para discutir qué hacer conmigo. Podía escuchar sus voces desde la sala, debatiendo si dejarme entrar o mandarme de vuelta a la calle. Es nuestra madre, decía Nemesio, con algo que podría haber sido remordimiento. No podemos dejarla morir en la calle. Es una vieja loca que probablemente se embarazó de cualquier vagabundo, respondía Abundio sin mostrar compasión. Miren su estado, agregaba Evaristo. Está claramente enferma. Si se muere en la calle, la gente va a hacer preguntas. Finalmente decidieron dejarme quedar, no por amor filial, sino por miedo a las consecuencias legales si yo moría abandonada por mis propios hijos. Me instalaron en el cuarto de servicio, el más pequeño y húmedo de la casa. Me daban comida básica, ropa usada, y me trataban como si fuera una empleada doméstica no deseada. Puedes quedarte hasta que nazca el bebé, me dijo Florencia con frialdad. Después vas a tener que buscar otro lugar. Gracias, le respondí con humildad fingida. No saben lo agradecida que estoy, pero por dentro mi corazón se llenaba de una satisfacción oscura. Habían caído en mi trampa perfectamente. Ahora tenía acceso a la casa, a sus rutinas, a sus comidas.
Ahora podía comenzar mi venganza real. Durante los siguientes meses, interpreté el papel de la madre arrepentida y agradecida a la perfección. Limpiaba la casa sin que me lo pidieran. Cocinaba para toda la familia. Cuidaba a mis nietos cuando venían de visita. «Mamá está actuando muy raro», le comentó Nemesio a Florencia una tarde. «Demasiado servicial, demasiado agradecida». «Está asustada», le respondió Florencia. «Sabe que si nos molesta la vamos a echar de nuevo. Está tratando de mantenernos contentos». Exactamente lo que yo quería que pensaran. Poco a poco, fui ganándome su confianza de nuevo. No completamente, pero lo suficiente para que bajaran la guardia. Comenzaron a tratarme menos como una amenaza y más como una sirvienta útil. «Al menos ahora sirve para algo», comentaba Abundio cuando yo terminaba de limpiar toda la casa. Antes era solo una carga inútil. Yo sonreía y asentía, fingiendo estar de acuerdo con su evaluación cruel, pero por dentro cada insulto, cada humillación, se sumaba a la cuenta que pensaba cobrar muy pronto. El bebé nació en enero, una niña pequeña y enfermiza que claramente había sufrido por mi mala alimentación durante el embarazo. Mis hijos ni siquiera quisieron conocerla. «Esa cosa no es parte de nuestra familia», declaró Evaristo cuando le pregunté si quería cargar a su hija nieta. «Es el producto de tu vida desordenada en la calle». La niña murió a los 3 días de nacida, oficialmente, por complicaciones del parto, pero yo sabía que había muerto de tristeza, de rechazo, de la maldad que la rodeaba desde antes de nacer. Enterramos a mi hija nieta en una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin lágrimas de nadie excepto mías. Mis hijos ni siquiera asistieron al entierro. «Era mejor así», me dijo Florencia con crueldad. «Esa criatura habría sido una carga para todos nosotros». Esa noche, mientras lloraba por mi bebé muerta, tomé la decisión final. Ya no había vuelta atrás. Mis hijos habían matado a mi nieta con su rechazo. Habían destruido lo último de humanidad que quedaba en mi corazón. Era hora de que pagaran. Todos, sin excepción. Comencé a comprar veneno para ratas en pequeñas cantidades, en diferentes tiendas, usando diferentes nombres. Nadie sospecha de una vieja que compra veneno para una casa grande con problemas de plagas. El arsénico es perfecto para venganzas lentas. No mata inmediatamente, sino que va acumulándose en el organismo, causando síntomas que parecen enfermedades naturales. Náuseas, vómitos, debilidad, confusión mental. Durante meses, fui agregando pequeñas cantidades a la comida familiar. No a toda la comida, solo a los platos que sabía que solo ellos comerían. Sal, azúcar, especias, todo lo que usaba para cocinar, se convirtió en mi arsenal de venganza. Al principio los síntomas fueron leves. Mis hijos se quejaban de dolores de estómago ocasionales, de cansancio, de dolores de cabeza, pero lo atribuían al estrés del trabajo, a la edad, a cualquier cosa excepto a envenenamiento. «Mamá», me decía Nemesio cuando se sentía particularmente mal, «¿podrías hacerme esa sopa que hacías cuando éramos niños?» Siempre me hacía sentir mejor. «Por supuesto, mi amor», le respondía con la sonrisa más dulce que podía fingir. «Voy a hacerte una sopa especial con todos los ingredientes que necesitas». Y le hacía la sopa, con una dosis extra de mi ingrediente secreto. Gradualmente, los síntomas se intensificaron. Mis hijos comenzaron a perder peso, a verse pálidos, a tener episodios de confusión mental, pero seguían sin sospechar nada. «Debe ser algún virus», decía Florencia cuando toda la familia se enfermó al mismo tiempo. «Algo que está circulando en el pueblo. O tal vez es algo que comimos», sugería Evaristo. «Algún restaurante con comida en mal estado». Jamás sospecharon de la comida casera que su madre amorosa les preparaba todos los días. Para diciembre mis 4 hijos estaban gravemente enfermos. Habían perdido mucho peso, tenían episodios de delirio, se quejaban de dolores constantes en todo el cuerpo, pero los médicos no podían diagnosticar qué tenían. «Es muy extraño», le dijo el doctor a Florencia después de examinar a toda la familia. «Todos tienen síntomas similares, pero no podemos identificar la causa. Podría ser algún tipo de intoxicación alimentaria crónica». «¿Intoxicación alimentaria?», preguntó Florencia con preocupación. «¿De dónde podría venir?» «Es difícil decirlo», respondió el médico.
¿Han estado comiendo en el mismo lugar? ¿Compran comida del mismo proveedor? Comemos en casa, le dijo Florencia. Mamá cocina para todos nosotros. Vi cómo el médico me miraba con sospecha por un momento, pero después descartó la idea. ¿Quién sospecharía de una anciana que cuidaba amorosamente a sus hijos enfermos? Tal vez deberían cambiar de proveedor de alimentos, sugirió finalmente. O hacer que alguien más cocine por un tiempo, para ver si los síntomas mejoran. Esa noche, Florencia me pidió que dejara de cocinar temporalmente. No es que desconfiemos de ti, mamá, me dijo con gentileza fingida, pero el doctor piensa que tal vez algo en la comida nos está enfermando. Por supuesto, le respondí con comprensión maternal. Lo que sea mejor para ustedes. Pero ya era demasiado tarde. El arsénico se había acumulado en sus sistemas durante meses. Ya no importaba si dejaba de envenenarlos, porque sus cuerpos ya estaban saturados de veneno. Decidí que era hora del gran final. Para Navidad, insistí en preparar una cena especial para toda la familia. Una última comida juntos, como en los viejos tiempos, cuando éramos una familia feliz. Quiero cocinar para ustedes una vez más, les supliqué con lágrimas en los ojos. Tal vez sea la última Navidad que pasemos juntos. Déjenme demostrarles cuánto los amo. Mis hijos, debilitados por meses de envenenamiento lento, accedieron a mi petición. Querían una última comida casera antes de buscar tratamiento médico más agresivo. Preparé el banquete más elaborado de mi vida. Pavo relleno, puré de papas, verduras asadas, pan casero, postres especiales. Todo preparado con amor maternal y dosis masivas de arsénico. Huele delicioso, mamá, me dijo Evaristo cuando puse la comida en la mesa. Como en los viejos tiempos. Sí, le respondí con una sonrisa genuina por primera vez en años. Exactamente como en los viejos tiempos. Toda la familia se reunió para la cena navideña. Mis 4 hijos, sus esposas, mis nietos, 17 personas en total, todas sentadas alrededor de la mesa familiar, todas a punto de recibir su regalo de Navidad final. Antes de comer, anuncié levantando mi copa de agua. Quiero hacer un brindis. Todos levantaron sus copas, esperando palabras de amor y reconciliación. Quiero brindar por la familia, dije con una voz que temblaba de emoción. Por los lazos de sangre que nunca se rompen, por la justicia que siempre llega, aunque tarde años en manifestarse, y por las madres que nunca olvidan las lecciones que necesitan enseñar a sus hijos. ¡Salud!, gritaron todos al unísono bebiendo de sus copas envenenadas. Yo no bebí. Fingí llevarme la copa a los labios, pero no tragué ni una gota. Durante la cena, observé con satisfacción cómo mi familia devoraba cada bocado de comida envenenada. Comían con apetito, alabando mis habilidades culinarias, agradeciéndome por el esfuerzo de preparar una cena tan elaborada. «Está deliciosa, abuela», me dijo uno de mis nietos. «¿Cuál es tu secreto?» «Amor», le respondí acariciando su cabeza. El secreto siempre es el amor. Después de la cena, mientras lavaba los platos, comencé a sentir una paz que no había experimentado en años. Finalmente, había hecho lo que tenía que hacer. Finalmente había cobrado cada humillación, cada violación, cada momento de sufrimiento que me habían causado. Los síntomas comenzaron 1 hora después de la cena. Primero fueron náuseas leves, que todos atribuyeron a haber comido demasiado. Después vinieron los vómitos, los calambres abdominales, la confusión mental. «¡Mamá!», me gritó Florencia desde el baño donde estaba vomitando sangre. Creo que algo en la comida estaba malo. «Imposible», le respondí con preocupación fingida. Yo preparé todo con tanto cuidado, pero los síntomas empeoraron rápidamente. En 2 horas toda la familia estaba gravemente enferma. Vómitos constantes, diarrea sanguinolenta, convulsiones, delirio. Llamé a las ambulancias. Interpreté el papel de la abuela desesperada que no entendía qué había pasado. Los paramédicos llegaron y se llevaron a toda mi familia al hospital, donde los médicos lucharon inútilmente por salvar sus vidas. Pero era demasiado tarde. La dosis de arsénico que habían consumido era letal. Uno por uno, comenzaron a morir en agonía absoluta. Evaristo fue el primero en morir, después de 6 horas de sufrimiento indescriptible. Sus últimas palabras fueron para pedirme perdón por cómo me habían tratado. «Mamá»,
me susurró con su último aliento. Perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Ya los perdoné, le mentí acariciando su frente. Descansa en paz, mi hijo. Nemesio murió 2 horas después, seguido por Abundio. Florencia fue la última de mis hijos en morir, después de una agonía que duró toda la noche. ¿Por qué?, me preguntó con sus ojos vidriosos fijos en los míos. ¿Por qué nos hiciste esto? Porque me enseñaron que las madres siempre deben educar a sus hijos. Le respondí con una sonrisa dulce, y esta fue su lección final. Los nietos murieron más rápido. Sus cuerpos pequeños no pudieron resistir el veneno tanto tiempo como los adultos. Uno por uno se fueron apagando como velas en el viento. Para el amanecer, toda mi familia estaba muerta. 17 personas que habían compartido mi última cena navideña. 17 vidas que se habían extinguido por mi mano vengativa. Los médicos determinaron que había sido intoxicación alimentaria masiva, probablemente por algún ingrediente contaminado que yo había usado sin saberlo. Nadie sospechó que había sido envenenamiento intencional. Fue una tragedia terrible, me dijo el detective que investigó el caso. Pero estas cosas pasan. A veces los alimentos se contaminan y causan tragedias familiares. Interpreté el papel de la abuela devastada a la perfección. Lloré en los funerales, acepté condolencias con gracia, hablé emotivamente sobre qué familia tan maravillosa había perdido. Al menos ahora están en paz, le dije a los vecinos que vinieron a dar el pésame. Ya no tienen que sufrir más. Heredé todo de vuelta. La casa, los bienes, el dinero que me habían robado. Legalmente, era la única sobreviviente de la familia, así que todo me correspondía por derecho. Ahora, 17 años después, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada. Disfruté cada momento de agonía de mis hijos. Me deleitaba viendo cómo se desintegraban lentamente, cómo suplicaban por ayuda que nunca llegó, cómo experimentaban una fracción del sufrimiento que me habían causado. Era correcto lo que hice. Tenía derecho a envenenar a toda mi familia. ¿Era justicia o venganza sádica? Esas preguntas no me quitan el sueño, porque cuando tus propios hijos te violan, te roban todo, te echan a la calle embarazada y rechazan a tu bebé hasta matarla, merecen experimentar cada tipo de sufrimiento que causaron. Mis hijos eran monstruos que se alimentaban de su propia madre, y los monstruos merecen ser eliminados con la misma crueldad que usan para destruir vidas. Usé su propia confianza contra ellos, su propia necesidad de comida casera para ejecutar mi venganza. Fue la educación perfecta, lenta, sistemática, completamente efectiva, y la volvería a dar exactamente igual si tuviera la oportunidad. Los nietos fueron daño colateral necesario. No podía dejar testigos que pudieran recordar detalles comprometedores cuando crecieran. Era mejor que murieran inocentes que vivieran para descubrir la verdad sobre su abuela. Ahora, querida, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia de venganza maternal, necesito pedirte algo. Necesito que le des me gusta a este video. Sé que es una historia perturbadora, pero es importante para mí saber que alguien entiende por qué hice lo que hice. También necesito que te suscribas a este canal. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Hazlo por favor, porque tengo muchas más historias que contar, muchos más secretos oscuros que necesito compartir antes de morir. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido traiciones familiares o conoces a alguien que haya pasado por esto, déjamelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todos necesitamos un lugar donde podamos decir la verdad sin ser juzgados. Todos los días estoy aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo, mujeres que han tomado decisiones extremas, mujeres que han hecho lo que tenían que hacer para cobrar las deudas que la vida les debía. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de guardar silencio sobre mi venganza perfecta. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la justicia real viene de las manos de las madres que se cansan de sufrir. Y recuerda, querida, cuando tus propios hijos se convierten en tus verdugos,
Cuando la sangre de tu sangre te traiciona de la manera más despreciable, tienes derecho a convertirte en su última lección. Tienes derecho a enseñarles que las madres nunca olvidan y que la venganza maternal es la más dulce de todas. Mis hijos aprendieron eso de la forma más dura posible y no me arrepiento de habérselo enseñado con tanto amor.